Bienvenidos al último episodio de este primer año de Aprende Astrología, el podcast. Hemos dado toda la vuelta al zodíaco, hemos recorrido las lunas, los soles, los ascendentes, todos los planetas de la carta natal y hoy vamos a terminar con algo que nos piden un montón, que son los nodos lunares, así que yo particularmente estoy muy contenta. Diore, querida, ¿cómo estás? Bien, la verdad que audiencia no pueden pedir más, o sea, lo piden, lo tienen, pidieron todos los soles, lunas y ascendentes, hicimos todo y estamos súper emocionadas porque ahora se viene, bueno, no me quiero adelantar, pero se viene una nueva season del podcast con mucha más información, cosas distintas, así que nada, está buenísimo haber podido recorrer toda la rueda zodiacal y entender cada energía, cómo se posiciona en los distintos elementos y en los distintos planetas, también creo que nos ha dado como una perspectiva de la diferencia, ¿no? Que hay entre una luna en Tauro y un ascendente en Tauro, por ejemplo. Cómo se posiciona cada energía en cada planeta, creo que ha sido súper bueno también verlo. Así que nada, muy, muy contenta y terminar con los nodos, que son como los auriculares del zodíaco. Porque si uno lo mira en la carta natal es como, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero es como ver auriculares para arriba o para abajo. Así que Mechi, gracias amiga por este primer año. Gracias a vos, Diore, por acompañarme, por acompañarnos y por todas las ideas que fueron surgiendo. Se viene, bueno, otro año que ya iremos contando, pero vamos a ir sacando mucha más información. Nos pidieron casa 12, nos pidieron aspectos, vamos a ir hablando de todo un poco. Así que bueno, nada, ahí estaremos en Spotify como siempre. Y vamos a empezar a hablar de esto de los auriculares del zodíaco, como dice Diore, porque justamente los simbolitos de los nodos son dos circulitos con una manijita arriba, digamos, que son como auriculares, así que por eso ella dice eso. Lo ideal es que busquen en su carta natal, mientras van escuchando este episodio, dónde es que tienen los nodos. Siempre van a ser dos los nodos porque los nodos lunares no son un planeta ni son un cuerpo celeste como lo son los asteroides, sino que los nodos son un punto energético que se da en el cielo. Con esto me refiero a que son la intersección de la órbita de la Luna gira alrededor de la Tierra, y la Tierra a su vez gira alrededor del Sol. Entonces lo que pasa es que hay un círculo grande, que es la Tierra girando alrededor del Sol, y a la vez a la Tierra la orbita la Luna. Entonces ahí se dan los dos puntos que son los nodos. Hay uno sur y uno norte. Entonces el norte va a tener un significado y el sur va a tener otro. El que tiene los circulitos para arriba va a ser el nodo sur, y el que tiene los circulitos para abajo va a ser el nodo norte. Así que fíjense eso en su carta natal, igualmente en todas las páginas de astrología se aclara cuál es el norte y cuál es el sur, entonces van a tener ahí los simbolitos. Igualmente nosotros también lo vamos a poner en la portada de este video para que lo puedan chequear y encuentren cuál es cada uno. ¿Se quedó claro esto, Diore? No sé qué te pareció. Justamente te iba a decir eso, la verdad que lo explicaste súper claro. Yo antes de empezar el podcast, hoy a la mañana estaba leyendo un poco como para ver cómo poder explicarlo, porque justamente estamos hablando de puntos matemáticos, de órbitas que giran, pero lo explicaste para mí súper claro y está, nada, me parece que está buenísimo. Como lo explicaste, lo hiciste muy sencillo. Y vamos a lo del significado. ¿Qué significa el norte y qué significa el sur? En la carta natal, el nodo sur nos indica lo que venimos ya aprendiendo en varias vidas. Vieron que a estos nodos lunares también se le dicen los nodos del karma, y la astrología cree en el karma y cree en las vidas pasadas. Entonces, muchas veces la carta natal lo que nos muestra no es solamente la energía que tenemos disponible, sino la energía que traemos de otras vidas. Entonces, el nodo sur lo que nos va a mostrar es una energía con la que ya estamos cómodos desde varias vidas antes que esta, y que traemos a esta vida como de una forma súper natural, o sea, desplegamos las cualidades de nuestro nodo sur. Y las cualidades de nuestro nodo norte son cualidades que debemos ir incorporando para que esa energía del sur evolucione. Entonces, quiero aclarar esto porque muchas veces dicen, tengo que dejar de ser el sur y ser el norte ahora. Y no es que tengo que dejar de ser el sur, sino que tengo que integrar las dos energías para llegar al centro de la carta natal.
siempre, siempre, siempre en astrología lo decimos, el objetivo final es integrar las 12 energías, no polarizarse en uno. Y lo mismo con la luna, no es dejar de ser la luna, sino dejar de repetir los patrones de la luna y encontrar el talento de la luna, pero no es dejar de ser la luna. Entonces, me parece interesante aclarar esto porque muchas veces de los nodos se piensa eso, se piensa, bueno, el sur es lo que no tengo que hacer y el norte es lo que tengo que hacer, y un poco es así, pero no en el sentido de, chau, te despojo de mi sistema, sino en el sentido de, empiezo a ser más consciente de la otra energía, y lo que va a pasar es que va a haber un vaivén. A veces voy a hacer una, a veces voy a hacer la otra, hasta ir integrando las dos. Así que bueno, Diore, contanos, a ver, contanos vos en qué signos, bien, en qué signos lo tenés y en qué casas, porque eso también es importante. En mis signos están en Aries y en Libra. Bien, justo los primeros, para empezar, los primeros signos. ¿Y las casas? 3 y 9. Perfecto. Vamos a hacer la correlación de casas y signos. Entonces, si tenés los nodos en Aries o Libra o en 1 y en 7, va a ser parecido. Lo importante acá es que nosotros consideramos el signo, pero los nodos se mueven cada un año, digamos, una vez por año los nodos más o menos, o año y medio, cambian de signo. Entonces, va a ser importante la energía del signo, pero la energía de la casa va a marcar por ahí un poco más profundo esto de, bueno, qué es lo que tengo que aprender o qué es lo que tengo que incorporar. A mí particularmente me pasa que resueno con mis dos nodos, o sea, con el signo y con la casa. Entonces, observen en cada uno de ustedes si realmente se aplica esto de resonar con el signo y resonar con las casas y la temática que nos trae. Es importante entender que obviamente toda la gente que nació el mismo año que vos va a tener los nodos en los mismos signos que vos, pero no seguramente, exactamente, salvo que tenga el mismo ascendente, que bueno, ya sería demasiada coincidencia, digamos. Entonces, bueno, empecemos con Aries y Libra. ¿Te parece, Diore? Y sí, vamos a empezar conmigo. Claro, no podía ser de otra forma. Yo los tengo en Leo y Acuario. Qué bien. Sí, el norte en Acuario y el sur en Leo, junto con mi ascendente, encima ahí en conjunción exacta. Y en casa 12, el norte, y en casa sur, el 6. Así que ahora vamos a hablar también de eso, que sería como Virgo y Piscis. Norte en Aries, sur en Libra. Bien. O sea, ok. Casa 3, bien. Norte, y casa 9, sur. Ok. Entonces, empecemos con Aries Libra o con casa 1, casa 7. Lo que va a pasar con ese eje es que ese eje, todos los ejes de opuestos complementarios nos hablan de una temática que es la misma temática pero en polos opuestos. El eje Aries-Libra nos habla de las relaciones. En el extremo de Aries tenemos la relación conmigo mismo, mi identidad. Y en el extremo de Libra tenemos la relación con los demás y nuestros vínculos con los otros, ¿no? Y cómo nos vinculamos. Entonces, lo que va a pasar si tenés los nodos acá es que si tenés el nodo sur en Libra, como es el caso de Diore, hay una naturalidad con esto de ser cordial, de buscar siempre la armonía, de no confrontar. Y hay algo en la vida que te va pidiendo que empieces a pensar un poco más en vos y no tanto en los demás. Lo que pasa con esto de los nodos es que hay una época en la que estamos reidentificados con el sur, una época en la que nos fanatizamos con el norte. Te doy el ejemplo, toda la vida estuve de novia, estuve re en pareja, o fui re dependiente de otras personas, y de repente me doy cuenta que no, que tengo que ser independiente, que tengo que encontrar mi propio deseo, que tiene que ver con Aries esto, o con la casa 1, y que tengo que estar yo sola con el mundo. Entonces te recontra vas para ese lado, y hasta te volvés súper solitaria incluso, pero lo que te va enseñando la vida es que está todo bien con ser solitaria, independiente y tu deseo personal, pero que también necesitas a los otros para relacionarte. Entonces, el equilibrio de esos nodos sería justamente entender que en las relaciones sos naturalmente armoniosa y naturalmente cordial, si querés,
y que considerás a los otros, pero que no te olvides de considerarte a vos en esas decisiones. O sea, que no hagas todo por el otro, pero tampoco hagas todo por vos misma. Qué Y difícil. lo mismo... te tocó una facilito, ¿eh? Y lo mismo pasa al revés. O sea, Imagínate teniendo una luna en Escorpio que cualquier cosa que te piden la sentí como una obligación. claro, se fusiona y es como, ay, pero yo, uy, Dios. Bueno, sí, eso también, ¿no? Obviamente, los nodos además se mezclan con todas otras voces que tenemos en la carta natal. Claro, Entonces, esto bueno, es muy ahí... importante lo que estás diciendo, ¿no? Cuando hablamos y tocamos un tema particular, piensen que esto además se mezcla con todo lo demás, no es que somos los nodos un día y nada más, somos todo ese conjunto de cosas tratando de llevar todo al centro. Es un montón. Es un montón. Y lo que me explicaba Lu, mi maestra y la que siempre está acá en los episodios del podcast, es que esto es como una hamaca, o sea, la quietud no existe, o sea, esto de llegar al centro de la carta no existe, pero es como si nosotros nos estuviéramos amacando. Entonces, al principio de la vida nos amacamos de un extremo al otro de los nodos, y la idea es que cada vez esa distancia se vaya haciendo más chiquita para que el vaivén siga existiendo, porque siempre estamos en movimiento y el universo se mueve, pero con menos distancia entre los polos, o sea, con más equilibrio en el medio. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de lograr. Entonces, si tenemos al revés los nodos, o sea, al revés que Diore, que sería el nodo norte en Libra y el nodo sur en Aries, hay una personalidad que es naturalmente líder, naturalmente independiente, naturalmente un poquito egoísta, y que tiene que aprender de las relaciones, o sea, que tiene que aprender a incorporar al otro en sus decisiones, y no, claro, y no pensar que, yo soy el rey del mundo y qué importa lo que digan los demás, yo elijo esto, sino justamente aprender a incorporar los vínculos y a incorporar esto de la armonía en las relaciones y no estar siempre en conflicto, que es algo que pasa con el nodo sur en Aries, ¿no? O en la casa 1. Entonces, bueno, es un eje que claramente nos habla de las relaciones, que nos habla de los vínculos. Así que si lo tienen ahí, es importante analizar en qué estado están del nodo, si están en el sur, si están en el norte o si están tratando de integrarlo. Estamos bárbaros. Bien, ahora entonces seguimos con el segundo, que sería el eje Tauro-Escorpio. Exactamente, Tauro-Escorpio o nodo norte o nodo sur en la 2 y en la 8, casas 2 y 8. Este eje nos habla de el control. Tanto Tauro como Escorpio son los dos que tienden a controlar y a manejar, manipular cosas. Tauro y la 2 habla de los recursos, de cuánto cuento, cuánto genero, cuán capaz soy de generar. Y Escorpio nos habla de los vínculos, de la fusión, de las relaciones, pero desde un lugar, no desde las relaciones de un lugar de armonía, sino desde un lugar de fusión. Tauro además nos habla del orgánico, de la vida, y Escorpio nos habla de la muerte y de desechar cosas para que se transformen. Entonces, yendo a los nodos, tener el nodo sur en la casa 2 y el nodo norte en la casa 8 nos da una naturalidad muy grande con todo lo taurino, o sea, con esto de los ciclos orgánicos, con el registro del cuerpo, con el acumular bienes materiales. Muchas veces ahí viene ya de por sí mucho dinero o mucha capacidad de generar dinero y mucha identificación con lo material, entonces hay que tener cuidado ahí. Pero es algo que sale naturalmente, y lo que la vida pide es, está todo bien con lo material, pero vamos a lo oculto, vamos a lo profundo, vamos a lo místico, vamos a lo tabú, a los temas que tienen que ver con la muerte, a los temas que tienen que ver con el sexo, desde un lugar de, bueno, ambos son controladores, y hay que ver qué pasa con eso, ¿no? Qué pasa con ese eje en el sentido de el control de los recursos o el control del sexo o de esos temas, digamos, según cómo tengamos ubicados los nodos. Es muy profundo, digamos, y muy íntimo este. Entonces es como, por ahí no es un tema para tocar cualquiera, ¿no? Y si es al revés,
todo lo contrario, tengo una naturalidad por lo escorpiano, una naturalidad por tocar temas tabú, por lo místico, por la muerte, por los temas profundos, por el sexo y por hablar de cosas que no todo el mundo habla. Y lo que me cuesta o lo que tengo que ir incorporando es esto de lo taurino, de ir incorporando el generar recursos, el disfrutar los placeres, el estar en el momento presente. Bueno, y obviamente el administrar los recursos disponibles para poder sostener toda la vida mística y espiritual que está oculta por ahí en la persona. Bien. Que me encanta esto de ir definiéndolo con una palabra. El primero fue el eje de las relaciones, el segundo fue el eje del control. Ahora se viene el eje de Géminis, de casa 3 y casa 9, Géminis Sagitario, y este será el eje de la comunicación. Yo le llamaría el eje de las creencias a esto. Ok, dale, lo anoto. Géminis sí tiene algo de comunicación, Sagitario también, los dos tienen algo de... Géminis por un lado es el signo del aprendizaje y Sagitario es el signo de la enseñanza, pero acá la temática que se da mucho es justamente sobre las creencias. Vieron que Sagitario tiende a creer en todo, o sea, o a creer en algo y fanatizarse con eso, ¿no? Hay en las personas de Sagitario, o que tienen mucho Sagitario en su carta natal, hay mucho de esto de la religión y las creencias como algo que sí, que existe y que es como algo normal, que no entiendo cómo los demás no creen en algo, digamos. Y Géminis es todo lo contrario, Géminis es el aprendiz, el que cuestiona y el que se pregunta, el que investiga, el que va a los libros. Entonces acá lo que va a pasar es que justamente si tengo el nodo sur en la casa 3 y el nodo norte en la casa 9, o el nodo sur en Géminis y el nodo norte en Sagitario, lo que va a pasar es que van a ser personas que desde chicas cuestionan absolutamente todo lo que se les dice, y lo que tienen que ir aprendiendo es a justamente creer en algo y ponerle fe y optimismo a eso en lo que creen. Que no quiere decir creer en algo y fanatizarme con eso y hacerme ciego, que es lo que a veces pasa. O sea, a veces las personas empiezan en el 3, después, o en Géminis, después se van al 9, que sería, bueno, me fanatizo con esto, por ejemplo, la astrología, ¿no? Imaginémonos. Empiezo diciendo, no, la astrología cómo va a ser así, mirá si la astrología va a ser verdad, bla, bla, bla. De repente, no sé, me hacen la carta natal, obsesión. Me fanatizo con la astrología. Claro, y quiero, ¿cómo se dice? Como evangelizar a todos con la astrología, ¿no? Que eso también podría llegar a pasar en este eje. Y justamente lo que pide la vida está ok, digamos, cuestionar todo es al principio, después empezar a creer en algo también, pero lo que pide la vida es aprender a también ir renovando, o sea, no fanatizarme con algo, ni tampoco descreer de todo, sino como, bueno, ok, encontré esto en lo que creo, me gusta por ahora, y cada tanto voy renovando y voy agregando cosas a mis creencias. En el caso contrario, se da una persona que desde chica cree en algo y tiene una creencia muy firme sobre alguna religión o temas impuestos en casa por lo general, temas de cultura. Sí, y lo que le pide la vida es justamente aprender a cuestionar, o sea, aprender a decir, bueno, esto fue lo que me aprendí de chico, lo que aprendí en la escuela, lo que aprendí en casa, lo que sea, pero quizás puedo ir a los libros o puedo empezar a creer en otras cosas que no sean simplemente esto con lo que me fanaticé 100%. Entonces lo que pasa es, tienen una etapa en la que están súper fanatizados, una etapa en la que empiezan a cuestionar y cuestionan todo, y una etapa en la que entienden, bueno, ok, puedo creer en esto, pero también puedo agregar otras cositas en las que creo, y ahí se va como integrando el sistema. Así que yo le diría el eje de las creencias, más que nada por eso, porque se da esto del maestro y aprendiz, como vos decías, lo de la comunicación, pero desde lugares de querer transmitir lo que uno cree, digamos, más que nada, y querer comunicarlo. Puede ser la religión o puede ser también temas de ideales, de cómo yo creo que el mundo debería funcionar, ¿no? Sí, y acá desde el lado personal, que es justamente mi eje,
Yo creo que el problema con esto, que es cuando pasa, la que ya lo transitó, digamos, es que uno cuando cuestiona sus creencias como que siente que cuestiona un poco su identidad también. Entonces poder entender que uno trae estas creencias, ya sea por la cuestión familiar o por el sistema en el que estuvo, pero una de las grandes cosas que uno tiene que aprender en esta vida es a crear su propia identidad, y eso también trae que las creencias no sean fijas, que se puedan moldear acorde a lo que uno va viviendo o a lo que uno va integrando. Así que si están en el eje mío, nada, ese es mi consejo. Exacto. De eso se trata un poco, digamos, no casarse con ninguna de los dos, o sea, de vuelta, no polarizar, no irme ni al 3 ni al 9, sino como tratar de estar en el medio, de esto de, bueno, estoy en un vínculo, pero a la vez tengo mi independencia, estoy en lo espiritual, pero a la vez también en lo material, estoy en constante cuestionamiento y a la vez creo en algo, digamos. Y ahora viene el siguiente, que es el de Cáncer Capricornio, o casa 4, casa 10. ¿De qué te imaginas que se puede tratar este, Diori? A ver. Yo diría de integrar el dinero con la familia. Bueno, tiene algo de eso, sí. Tiene algo de lo íntimo, Cáncer, con lo social, con Del orden la de, sociedad. claro, exacto. Lo público y lo Pasar privado. claro, o lo interno y la estructura, la familia y las paredes, la familia y la casa, digamos. Sagitario sería lo duro, lo de afuera, digamos. Capricornio. Sagitario igual. Sí, perdón, vamos. Capricornio sería lo duro, lo de afuera, la sociedad, lo que pasa de las paredes de mi casa para afuera. Y Cáncer sería lo que pasa de las paredes de mi casa para adentro. Entonces, si tengo el nodo sur en Cáncer y el nodo norte en Capricornio, o el nodo sur en casa 4 y el nodo norte en casa 10, lo que va a pasar es que siento una necesidad de estar en intimidad y en ambientes familiares constantemente. Ahí hay una cualidad de protección y del cuidado de otros muy grande, y de esto de querer estar siempre en lo íntimo, porque lo que siento es que el afuera, la sociedad, lo que está fuera de mi casa, puede llegar a ser una amenaza. Entonces, justamente lo que hay que ir aprendiendo es a incorporarse en la sociedad desde entendiendo que no hay tanta amenaza como una fantasía que hay, digamos, ¿no? Como Claro. perder un poco el miedo a lo íntimo, perder un poco el miedo a lo formal, si querés, o al exterior, y entender bueno, que no hay tanta amenaza en eso, y entender que vos con tu nodo sur en la 4 o nodo sur en Cáncer, tenés una gran capacidad de llevar como lo familiar a todos los lugares a los que vas. Claro. Ahí hay que tener cuidado porque por ahí es como si no estoy en un trabajo donde no hay familiaridad, donde no hay cosa íntima, me siento incómodo. Y en el caso contrario es al revés. O sea, si tengo el nodo sur en Capricornio y el nodo norte en Cáncer, hay cierta formalidad y cierta cuestión de lo social y de la sociedad con la que yo estoy súper familiarizado, y con las estructuras y los trabajos y la responsabilidad, pero el tema de ir a la intimidad, ir a lo familiar y meterme en el mundo de los sentimientos, por ahí es lo que más cuesta, ¿no? Claro. Entonces, sobre todo acá me imagino como una persona a la que le cuesta como comunicarse de cualquiera de las dos formas. Estoy en el lado sur en Cáncer, pienso que hablo de una forma como muy familiar y muy aniñada, y si estoy con el nodo sur en Capricornio, pienso que hablo como súper formal y súper como corporativo, ¿no? Claro. Entonces acá me parece que la idea es como integrar los dos y entender que hay un lugar sensible en cada una de estas personas, y que también hay un lugar donde se necesita estructura y se necesita esto de la institución que lo contenga. Pero bueno, por lo general se da mucho esto de buscar ambientes familiares, o de buscar al revés, o ambientes muy, muy profesionales y muy duros donde no hay lugar para los sentimientos, y es al revés. Y también Así que entender está por bueno. ahí que uno, como seres humanos, somos parte de un todo. O sea, sí, tenemos nuestra casa, nuestra parte interna, nuestra intimidad, lo que compartimos con un círculo muy íntimo, pero también somos parte de algo más grande. Y ese algo más grande, para organizarlo, necesita una estructura. Entonces, poder combinar eso y entender que son complementarios.
Sí, y si es al revés, entender que no todo en la vida es la profesión y el dinero y el trabajo y que hay que integrar algo de lo familiar, de esto de por ahí, qué pasa con tener hijos, qué pasa con tener una pareja y armar un proyecto en familia, ¿no? Como me parece que tener el nodo norte en Cáncer o en la 4 te hace como darle que te dé un poco de miedo toda esa temática. ¿Qué pasa con abrirse y compartir y no sentir la obligación de que tenés que sostener todo también? ¿Qué pasa con compartir, el sostener, ¿no? Con que Exacto. no sos, claro, que no sos la única persona que tiene que sostener un hogar, sino que también podés compartir eso con otro. Hay un montón de temas ahí como para seguir profundizando, hay un montón de preguntas en cada uno de los nodos, ¿no? Para hacer. Pasa si lo hablas con tu psicólogo. Claro, claro. ¿Qué pasa si te anotas en un curso de penetrología? Claro. Bien. Eje, casa 5, casa 11, los excéntricos del zodiaco versus el rey, Leo Acuario. Bueno, ahí hay un tema con la identidad en sí, o sea, el eje de Leo y Acuario es el eje de la identidad y de la creatividad. Ambos signos son muy creativos. En el caso de Leo, es creativo para sí mismo, para demostrarse que vale y que puede, y Acuario es creativo para la sociedad, o sea, es creativo para el grupo, aporta al grupo, y la diferencia ahí es que Leo siempre quiere sobresalir y Acuario no. Acuario quiere pasar desapercibido, cuanto más mejor. Entonces, acá lo que pasa es que estos son mis nodos. Si tenemos el nodo norte en Acuario y el nodo sur en Leo, es decir, venimos de una energía leonina, de una energía de que por ahí no me importa ser protagonista, no me importa llamar la atención, no me importa esto de que parezca que me la creo un poco, y lo que hay que ir aprendiendo es a que te importe un poco más el bien común y no solamente tu propio bien, digamos. No, lo colectivo. Claro, ¿qué le aportás a la sociedad? ¿Qué le aportás al grupo? ¿Qué se puede hacer en red? Y esta imagen me encantó cuando Lu me la explicó, que es que Leo es el sol y Acuario sería como la constelación. Entonces, pasar de ser el sol, de ser una estrella, digamos, a hacer brillar a otros y convertir este brillo y compartirlo en la red. Entonces, acá lo que va a pasar es que hay una etapa de la persona en la que está súper fanatizada con mostrarse y con mostrar lo que hace, una etapa en la que está súper renegada con eso y que se quiere aislar del mundo y que no quiere llamar la atención, y una etapa en la que dice, bueno, ok, llamo la atención o uso mis dones creativos para esparcirlos a la red. Eso sería como el aprendizaje de esos Perfecto. nodos. Perfecto. Y al revés, es todo lo contrario. La persona es una persona que de por sí no le gusta brillar, no le gusta sobresalir, no se siente cómoda con eso, que se siente diferente, que se siente que no pertenece a donde está, y lo que tiene que ir aprendiendo es a entender que está en el lugar correcto y que está ahí para brillar, y que tiene que encontrar su propio brillo y su propia identidad en esa constelación, digamos. Entender que es parte de la constelación, pero que también tiene su brillo propio. Bien. O sea, no sentir que tengo que pertenecer a un grupo, sino también que tengo que destacarme y que tengo que encontrar quién soy, más allá de lo que digan los de afuera, digamos. Puedo brillar en mi singularidad, digamos. Exacto. Exactamente, o sea, más allá de, o sea, en las constelaciones existen y tienen, cada estrellita tiene su nombre, entonces también entender, bueno, ¿cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi brillo? ¿Qué aporto yo a este cielo, digamos? Exacto, perfecto, súper claro. Muy metafórico este. Muy metafórico. Y el último es el de Virgo y Piscis, casa 6, casa 12. Sí, este es uno de los más complicados, junto con casa 1, casa 7, te diría, porque acá el eje viene Ahí por el teníamos lado que de estar, yo casa 1, o sea, Nunca podemos ser uno tranqui, ¿no? Pues igual ninguno es tan tranqui, como habrás visto, pero bueno, cada uno tiene lo suyo. Pero sí, estos son como los dos más complejos de explicar, sobre todo, porque, bueno, Piscis ya sabemos que de por sí es complejo de explicar, y Virgo tiene algo o sea, los dos tocan temas de la salud. Entonces acá hay algo que puede llegar a ser complicado porque puede haber temas con el cuerpo y con la somatización en estos casos. Sí ¿sería el eje tengo, del cuerpo entonces? yo diría de la salud.
Pero Ok. la salud, entendiendo que la salud no es solamente la medicina, sino que también, o el cuerpo, sino que también es la espiritualidad y las emociones, que es lo pisciano, digamos. O sea, es el eje de la ciencia y la espiritualidad, si querés. Entonces, es Entender un que lo eje que me pasa complicado. adentro, que lo que pasa adentro se manifiesta directamente en el cuerpo. Exactamente. O que lo que manifiesta mi cuerpo es algo que me pasaba adentro, que es Exacto. lo que me pasa a mí, básicamente. Entonces, si tengo el nodo sur en Virgo y el nodo norte en Piscis, que sería mi caso, yo tengo el nodo sur en casa 6 y el nodo norte en casa 12, lo que pasa acá es que al principio hay una fanatización por los temas virginianos. Entonces, no, yo solamente hago lo que dice el médico y soy como súper creyente de todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la medicina, con lo que puedo ver, ¿no? Y Entonces, probar. y probar, claro. Entonces lo llevo a mi caso, yo cuando era chica tenía 16 años, 17, empecé a tomar pastillas anticonceptivas, nunca me cuestioné absolutamente nada sobre tomar pastillas, y estuve un montón de años tomando pastillas. Hasta que en un momento me agarró como el momento espiritual y dije, ¿qué hago tomando esto cuando, o sea, le estoy pasando un mensaje a mi cuerpo que no está bueno? Y bueno, intenté irme hacia lo espiritual, de decir, bueno, dejo de tomar pastillas y empiezo a hacer cosas que tienen que ver con lo espiritual, ¿no? La astrología, el reiki, me fui metiendo en diferentes como lugares espirituales, la meditación y otras cosas. Y lo que enseña la vida ahí es que no es ni uno ni el otro, o sea que a veces sí necesitas la medicina para curarte y muchas veces también necesitas lo espiritual. Entonces no es abandonar uno y dejar el otro, ni tampoco es irme al otro y dejar el anterior, digamos, sino que ambas cosas se pueden mezclar. Y acá es súper importante fijarse cuáles son los síntomas del cuerpo. A mí, por lo general, lo que me pasa es que me cuesta mucho registrar el cuerpo y por lo general mi cuerpo es el que me avisa de lo que me está pasando a nivel emocional. Entonces, no sé, me duele la garganta y me doy cuenta que había algo que quería decir y no lo estaba diciendo, ¿no? Entonces, acá el eje está súper claro. Hay algo de la salud que me viene como mensaje de algo que me pasa a nivel espiritual. Y si es al revés, la persona tiene el nodo sur en la 12 o el nodo sur en Piscis y el nodo norte en Virgo o en la 6, la persona está al principio súper fanatizada con lo espiritual y muy, muy alejada del mundo de la ciencia, de la medicina y demás, y del cuerpo, de la alimentación, y en un momento se da cuenta de que esa no es lo único que hay que cuidar, que también hay que cuidar al cuerpo, se va un poco a esto de lo virginiano, bueno, después como la integración es darse cuenta de que de vuelta hay que integrar los dos lados, lo espiritual con el cuidado del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo soy súper espiritual y medito todos los días, pero también como en McDonald's, hay algo ahí que no Que no, encaja, digamos. O sea, no. tengo Entender que y alimentar concientizar bien de mi que, cuerpo. exacto, perdón. Exacto. Sí, sí. No, Decime. entender que mente, cabeza y cuerpo, que espíritu y cuerpo van de la mano y que son una unión perfecta, que uno no puede llevar la cabeza, la mente o la espiritualidad más adelante que el cuerpo, porque la misma energía te va a terminar trayendo, siempre te va a terminar trayendo al cuerpo, porque el cuerpo es el envase. Entonces, conectar eso y, y mantenerlo alineado, aprender a escuchar el cuerpo y decir, che, si esto me duele acá, o sea, no de dolor físico, como esa como intuición de, se resuena directamente en el cuerpo y cuando uno lo aprende a escuchar es muy sencillo entender a dónde está el problema. Totalmente, y no desmerecer ninguna de las dos, porque a veces cuando uno se fanatiza con lo espiritual dice, bueno, lo espiritual es la que va y lo que importa es la iluminación y como hacerle bien a todo el mundo y bla, bla, bla. Bueno, pero es como dice Dioria, estás en un vehículo que es tu cuerpo, entonces si vos no estás cuidando tu cuerpo y estás, no sé, comiendo todos los días en McDonald's, te va a costar más meditar, te va a costar más hacer todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Y también al revés, ¿no? O sea, esto de todo es la salud y la medicina y el fitness y el comer proteínas y carbohidratos y todo en equilibrio, pero si no estoy involucrado en lo espiritual, eso se vuelve un envase y nada más, digamos. O sea, Es si es un un envase envase vacío, vacío. exacto.
Que eso es lo que hay que aprender en el eje opuesto, digamos, al mío, que sería el nodo norte en Piscis, al revés, el nodo norte en Virgo y el nodo sur en Piscis, ¿no? Como esto bueno, no es todo la salud, ni tampoco es todo la espiritualidad, es una mezcla de las dos. Y si yo soy espiritual pero no me alimento bien, no estoy haciendo bien las cosas. Y viceversa, ¿no? Chin, pum. Profundo el asunto de los nodos. Bien, y dimos la vuelta a los 6 ejes, porque son 12 signos y son ejes, como bien dijimos. El primero, la palabra clave que resalté fue el eje de las relaciones. El segundo, el eje del control. El tercero, el eje de las creencias. El cuarto, el eje interno estructura. El quinto fue el eje de la identidad y la creatividad. Y el último, del que acabamos de hablar, fue el eje de la salud. Nada, está como todo muy armonioso, como perfectamente armado, como muy Sí, coherente. es como increíble. Es Eso, es increíble. increíble cómo la astrología toca todos los temas, ¿no? Es como si te pones a pensar, no hay ningún tema de la vida que haya quedado afuera en todos los que fuimos nombrando, y es como abarca todo. Entonces es un lenguaje ancestral que tiene un montón de sabiduría para revelarnos, y sobre todo que esto de la astrología y de la carta natal nos sirve mucho para entender la vida en símbolos. A mí me sirve un montón esto de entender todas las funciones psicológicas a través de los planetas, todas las funciones de personalidad a través de los signos, más allá de lo que después pasa en cada carta personal, ¿no? Entender la Sí, vida como un ciclo y como algo que tiene significado, digamos, más allá de lo superficial. Me parece que está bueno. sí, total. Y si yo lo saco planetas, signos, ejes, puntos energéticos y todo lo que hagamos al principio, me pongo a pensar, es como decir, ¿quién soy? ¿Cómo me relaciono? ¿En qué creo? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo me siento? O sea, es como pensarlo, o sea, a los que nos están escuchando, piénsenlo así. Ponele que recién llegaste acá, es el primer episodio que escuchás Aprende Astrología o te estás empezando a interesar en los temas astrológicos. Más allá de planetas y constelaciones y energías, está todo directamente relacionado con todas estas palabras que acabamos de nombrar que hacen a tu propia identidad. Y saber cómo sincronizar todo eso y cómo combinarlo y cómo recurrir a todas esas energías van a hacer que yo me relacione mejor, que yo no sea tan controlador, que yo crea en cosas pero que no me fanatice, que yo pueda mantener un lugar privado pero que me pueda relacionar con la estructura de una manera sana, que pueda expresar mi creatividad libremente, que pueda ser sano, definiendo tus propios parámetros de sanidad también, porque hay gente que dice, no, la farmacológica, y es como que no creen en nada, y bueno, ¿sabes qué? La realidad es que hace 70 años había gente que se moría de tuberculosis, hoy tomas una pastilla y te puedes vivir 100 años, tal vez por eso. Entonces tampoco ser tan enemigos de todo eso, no me quiero meter en ese tema porque es muy... Sí, podemos hablar todo un episodio sobre eso, Claro, ¿no? pero como que es la representación de cada una de estas temáticas para uno mismo y entender que al otro, que convivo en un sistema y que el otro va a entender distinto y que también puedo relacionarme de una manera sana y entenderme a mí mismo para comprender al otro es un poco lo que hace la astrología. Entiendo mis energías, entiendo las del otro y entiendo qué puedo esperar y cómo me puedo relacionar de la manera más sana y de la manera más complementaria con el otro, ¿no? Mirá, ahí me puse súper... Sí, nos fuimos re profundo, pero está buenísimo, es verdad, eso, esto bueno, de analizar la vida más allá de lo que el planeta esté diciendo, digamos. Yo siempre que hago una carta natal aclaro eso, no es que el planeta nos está tirando un rayo láser, sino que es un lenguaje interno, más allá de que parezca que miramos afuera, en realidad estamos mirando adentro, y creo que los nodos tienen mucho que ver con esto, ¿no? Con esta revisión bueno, de qué pasa adentro. Y a la larga tiene que ver con la proyección. Dejemos de echar la culpa en lo de afuera y empecemos a pensar que todo esto que el otro percibe y que yo siento es una proyección interna. O sea, yo no tengo la luna en Escorpio porque mi mamá era tal o cual forma. Es la energía que yo proyecto en el sistema. Entonces, empezar a mirar un poco más para adentro y a entender que tiene mucho más que ver conmigo que con el otro, nos enseña a por ahí a sacarnos un poco de, dejar de poner la cosa en el otro La y culpa entender que afuera. la culpa afuera y entender que tiene que ver con elegir conscientemente cómo me quiero relacionar conmigo mismo y con el sistema. Exacto, sí, totalmente. Y si pensamos en todos los ejes, todos nos hablan de eso, ¿no? Si yo soy
muy canceriano y muy íntimo y muy infantil, me va a parecer que todos afuera son muy serios y muy estructurados, ¿no? Y así con todos, si yo soy muy del brillo propio y de lo leonino, me va a parecer que todos los demás son unos raros. Y así con todos los ejes. Entonces está bueno poder entender que lo que nos parecen los de afuera, es en realidad la parte de mi carta natal de la que no me estoy haciendo cargo. Que de eso se trata un poco también esto, y cuando vamos más profundo, ¿no? ¿Con qué energías me siento cómodo? Nos dice una cosa, pero con las energías con las que no me siento cómodo son las que me voy a encontrar afuera. Sí, obvio, obvio. Y aparte también es como decir, bueno, ¿qué te molesta del otro? Hacé una lista de lo que te molesta del otro. Bueno, ¿qué de todo eso que te molestó del otro crees que vos también tenés? Y vos empezás a decir, Tal cual. opa. Entonces, bueno, somos Aprende Astrología, somos Mechi Liore, dimos toda la vuelta al zodíaco y se vienen cosas nuevas. Así que si recién llegaste a este podcast, queremos contarte que tenemos la academia más grande de astrología en línea del mundo hispano y que puedes pasar por ahí y empezar a indagar un poco más y a conocerte mejor y empezar un camino de autoconocimiento con astrología acompañadas por nosotras a través de nuestros cursos. Y también nos puedes seguir por las redes sociales en @aprendeastrología. Mechi, no voy a decir nada de lo que se viene, pero te dejo a vos ahí. Dejémoslo de sorpresa, ¿no? Sí, me parece que sí. Eh, bueno, dale. Y búsquennos en Spotify, si nos están escuchando por Spotify, que ahí en nuestro perfil tienen para buscar su sol, su luna, su ascendente, los planetas, todo lo que quieran. En Instagram TV también tenemos todo cargado, en YouTube, en SoundCloud y en iTunes. Así que estamos ahí por toda la web. Y si nos querés mandar un mensaje o preguntarnos algo o decirnos algo, decir, che, Diore, peinate para los podcasts, o che, chicas, qué bueno que está todo esto, también puedes entrar a aprendeastrología.com/podcast y ahí hay un formulario, nos podés por ahí tirar temáticas que querés que hablemos, preguntarnos cosas, o tal vez escribirnos algún comentario, alguna opinión, o siempre lo puedes hacer por nuestro perfil de Instagram porque respondemos 100% de los mensajes. Así es. Nos vemos la próxima con el episodio sorpresa. Adiós.